Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 6, verso 14 al 29. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, verso 14 al 29. El tema del sermón, estemos de pie por favor, vamos a durar un buen ratito sentados. El tema del sermón, ¿qué se obtiene por servir fielmente a Dios? ¿Qué se obtiene por servir fielmente a Dios? Marcos capítulo 6, verso 14 al 29, nos dice así la palabra del Señor. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre, y la gente decía: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos. Por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían: es Elías. Y decían otros: es un profeta, como uno de los profetas antiguos. Al oír esto, Herodes decía: Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Y Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Cuando le oía, se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Llegó un día oportuno, cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. Y cuando la hija de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Ella salió y dijo a su madre: ¿qué pediré? La cabeza de Juan el Bautista, le respondió ella. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición, diciendo: quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso contradecirla. Y le ordenó que trajeran la cabeza de Juan. Y él fue y lo decapitó en la cárcel. Y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Juan, Evangelio según San Marcos, capítulo 6, verso 14 al 29. ¿Qué se obtiene por servir fielmente a Dios? Es una pregunta. ¿Qué se obtiene por servir fielmente a Dios? Oremos al Señor. Soberano Dios y Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana venimos delante de ti, Señor, suplicándote, Padre, que tú hables a nuestros corazones a través de la exposición de tu palabra. Que de este lugar salgamos edificados, desafiados, Señor, a tener una respuesta clara a la luz de este pasaje bíblico de lo que se obtiene por servirte fielmente a ti, Señor. Ten misericordia de nuestras almas, Señor, para que no seamos oidores olvidadizos de estas palabras, sino hacedores de la misma.
Que todos nuestros sentidos estén atentos a escuchar tu palabra. Remueve todo obstáculo que trate de ponernos el enemigo y también toda pereza que pueda surgir a causa de escuchar con poca diligencia tu palabra, y que podamos poner oídos atentos, todos nuestros sentidos a recibir tu palabra y a reverenciarla como es debido, como tú lo mandas en ella, como tú lo mereces, Padre. Esto te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El servicio fiel a Dios puede hacer que los reyes de este mundo se opongan a nosotros, incluso hasta la muerte, pero traerá gran placer al verdadero Rey Jesús. Esta es la premisa que queremos traerle en esta mañana. ¿Cuáles son las recompensas por servir fielmente a nuestro Dios? ¿Qué recompensa usted puede obtener? ¿Cuáles son las bendiciones de una vida de devoción al Rey Jesús? Jesús va a seguir abordando este tema más adelante en este Evangelio de Juan, y eso lo veremos en Juan capítulo 10, verso 29 al 30, cuando nos toque predicar sobre ese tema. Abundaremos un poquito más, pero por ahora yo quiero invitarle a que usted tome notas. Juan capítulo 10, verso 29 al 30. Como nosotros podemos ver, mis hermanos, a veces las recompensas y los beneficios espirituales que nosotros recibimos por servir fielmente al Señor incluyen la persecución, incluyen la muerte, incluyen la cárcel. Y usted dirá, sí, pero eso fue en el siglo I, cuando estaba el Imperio Romano con gran fuerza y poder y autoridad. Ya eso no ocurre en nuestros tiempos. Pues permítame, mis hermanos, en esta mañana decirle a usted que usted está engañado. Yo quiero narrarle a ustedes una historia muy reciente del martirio de un cristiano. Mire cuándo ocurrió. El 2 de marzo del año 2011. ¿Cuánto hace de eso? ¿Cuánto hace de eso? 12 años. 12 años apenas. Un hombre llamado Shahbaz Bhatti, de apenas 42 años, único cristiano en el gabinete de Pakistán, fue brutalmente asesinado cuando unos hombres armados llenaron su cuerpo con balas. Al-Qaeda, esta secta musulmana, reivindicó la autoría del atentado, afirmando que era una lección adecuada para el mundo de la infidelidad, los cruzados, los judíos y sus ayudantes. Cuando habla de los cruzados está hablando de los cristianos. Este es el final adecuado, dijeron ellos, del maldito que servirá de ejemplo para otros. Y ellos siguieron añadiendo, y ahora con la bendición de Alá, los mujahidines los enviarán a todos, uno por uno, al infierno. Shahbaz Bhatti se llamaba este hombre. Shahbaz Bhatti sabía el riesgo que corría como devoto seguidor del Rey Jesús. Unos meses antes de su martirio, él dijo de la siguiente forma, literalmente: quiero compartir que creo en Jesucristo, que ha dado su propia vida por nosotros. Sé cuál es el significado de la cruz y estoy dispuesto a morir por una causa. Vivo por mi comunidad y por la gente que sufre y moriré para defender sus derechos. Y real y efectivamente así lo hizo. Murió por defender sus derechos. Entonces, cuando hablamos de persecución, mis hermanos, porque nosotros estemos en República Dominicana y no haya persecución religiosa por el simple hecho de usted llamarse evangélico o cristiano, no quiere decir que en esta misma hora, en diversas partes del mundo, hayan cristianos que por el simple hecho de llamarse cristiano estén poniendo en riesgo su vida. Mis hermanos, sí, nosotros podemos perder la vida por servir fielmente al Rey Jesús. Esa es una realidad que siempre nos va a ocupar en toda nuestra existencia. De hecho, nosotros podemos perder la cabeza como
descubrió Juan el Bautista en este pasaje bíblico que hemos leído. Marcos capítulo 6, verso 14 al 29 es una especie de paréntesis y retroceso que registra el encarcelamiento y la ejecución de Juan el Bautista. Es como un paréntesis, no sé si usted se ha dado cuenta, está hablando de la fama de Jesús y en un momento dado esa fama se extiende, que llega a oído de Herodes, y ahí ocurre lo que se narra en esta historia. Juan el Bautista era el precursor del mensaje y el ministerio de Jesús. Él era el que iba adelante, había dicho Jesús. Él era el que iba a preparar camino, había dicho Jesús. Él era ese que venía en el poder de Elías a preparar camino. Pero así como iba adelante, así como fue el precursor de Jesús, así también en su muerte se constituyó en precursor de Jesús. Jesús acababa de advertir a los 12 apóstoles, y eso lo vimos el domingo pasado, que su predicación no siempre iba a ser bien recibida. De eso también vimos el miércoles que leímos el pasaje paralelo en Mateo. No todas las veces nuestra predicación va a ser bien recibida. No todas las veces la gente nos va a recibir con los brazos abiertos por predicarles el evangelio. Aquí nosotros vemos un breve ministerio y un abrupto final de Juan el Bautista que precisamente confirmarían el punto de vista de Jesús. ¿Y cuál es el punto de vista de Jesús? Que el costo del discipulado es realmente grande. El ser llamado discípulo de Jesús va a demandar de nosotros, va a demandar que entreguemos cosas que nosotros apreciamos, que nosotros anhelamos. Quizás en República Dominicana no vamos a sufrir persecución a muerte, pero quizás hay cosas que usted, que se hace llamar cristiano, va a tener que sacrificar. ¿Está usted dispuesto a sacrificar esas cosas que usted aprecia, que usted tiene en gran alta estima por la causa de Cristo? Esta tragedia presagió en muchos sentidos el error de la justicia cuando nuestro Salvador también fue condenado a la muerte. Estas personas pensaban que hacían un bien con matar a Jesús. En ambos casos, en el caso de Juan el Bautista como en el caso de Jesús, hombres cobardes capitularon ante la presión y ejecutaron al hombre de Dios. Hombres cobardes. Un siervo, nos dice la palabra del Señor, no es más grande que su amo. Si trataron a Jesús con crueldad, adivine qué, harán lo mismo con sus seguidores. Harán lo mismo con usted y conmigo, que nos identificamos como seguidores de Cristo. La vida de Juan el Bautista ilustra perfectamente lo que podemos esperar cuando servimos fielmente a nuestro Dios. Y esta mañana yo quiero dar respuesta a la pregunta que acompaña al título del mensaje, el título del sermón de esta mañana. ¿Qué se obtiene por servir fielmente a Dios a la luz de este pasaje bíblico? Y quiero dar respuesta a esa pregunta bajo 3 premisas. Premisa número 1. ¿Qué se obtiene por servir fielmente a Dios? En primer lugar, algunos nos temerán. Oiga bien, algunos nos temerán. Verso 14 al 16. Si usted está allí, si usted no ha cerrado su Biblia y se la cerró, ábrala de nuevo. Cuando nosotros estamos haciendo la obra de Dios, algunos pueden alegrarse de nuestras buenas obras y alabar a Dios por ellas. Eso dice Mateo 5:16. Van a haber personas que, claro que sí, se van a alegrar por esas cosas buenas que hacemos, pero otros, en cambio, pueden oponerse y rechazarnos, como vimos en Marcos 6:14 el domingo pasado. Y otros pueden temernos al punto de no gustarles lo que le decimos o hacemos. Y esas personas, incluso a pesar de que no le guste lo que decimos o lo que hacemos,
van a ser incapaces de negar que Dios está actuando a través de nosotros. Y esta fue precisamente la reacción de un hombre al que Marcos se refiere sarcásticamente. ¿Cómo dice que este hombre? Ahí en el verso 14. ¿Cómo le dice a este hombre que era? El verso 14, ahí mismo comenzando. El rey Herodes. Este era un título que exigía Herodes a los lugareños. Pero mire algo, mis hermanos. En la historia, Herodes nunca recibió ese título de rey. Este Herodes era Herodes Antipas. Hubieron varios Herodes, para que usted tenga una idea de que no son los mismos que se narran en otras secciones de las Escrituras. Era un simple tetrarca, un gobernante de una cuarta parte del reino de su padre Herodes el Grande. Herodes Antipas, que es este a quien hace referencia Marcos, gobernó sobre Galilea y Perea hasta el año 39 después de Cristo. Y este hombre solicitó el título de rey al emperador Augusto y fue rechazado rotundamente. Su sobrino Herodes Agripa recibió el título de rey de Calígula, el emperador, en el año 37. Pero este Herodes nunca recibió el título. Así que cuando Marcos se está dirigiendo a Herodes como rey, lo está haciendo de manera sarcástica, porque era lo que quería Herodes, pero nunca lo obtuvo. Herodes Antipa, La esposa adúltera de Antipas, que se llamaba Herodías, se puso celosa y le incitó a solicitar de nuevo el título. Y eso contribuyó finalmente a la destitución y exilio del rey, entre comillas, Herodes, en el año 39 después de Cristo. Este era un político malvado, este era un político vividor. No sabía qué hacer con un hombre como Juan. Nos dice el verso 22 que le temía y estaba muy perplejo por él. Nos dice allí el verso 20. ¿Cómo responderemos nosotros si nos encontramos en semejante lío de confusión e intriga? Personas que nos pueden temer pero no hacen lo que le decimos. Personas que nos pueden estar perplejos de nosotros pero no hacen lo que le decimos. ¿Cómo podemos reaccionar? ¿Cómo usted reaccionaría? A la invitación sencilla, mis hermanos, que ustedes reaccionen como hizo Juan el Bautista. ¿Cómo? Siguiendo hablándole la verdad, siguiendo exhortándole a que hiciera lo correcto, aunque no le oyera, aunque no le prestara la atención. ¿Usted como Herodes, que no presta atención cuando alguien le invita a hacer algo? ¿O por el contrario, usted es una persona que se humilla delante de Dios y dice: estoy aquí más que dispuesto a obedecer tu palabra, Señor? ¿Cómo reacciona usted cuando es confrontado con la palabra de Dios? ¿Cuál es su actitud? ¿La de Herodes? Ojalá que no. Ojalá que no sea así. Hermanos, nos dice la palabra que Herodes oyó hablar del ministerio de Jesús y de los 12 apóstoles. Las obras milagrosas de Jesús no fueron negadas, pero tampoco condujeron a la fe de los que lo oían, muchos de los que lo oían. Eso ocurrió con Herodes. Sin embargo, a pesar de ello, estas obras de Jesús dieron lugar a algunas especulaciones interesantes. Herodes barajó 3 opciones con respecto a Jesús. Algunos decían: es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos. Otros decían: es Elías. ¿Y qué otra persona más decían que podría ser Jesús? Ahí en la palabra, en la sección que estamos estudiando, ¿qué otras cosas decían la gente? ¿Qué podría ser qué? Juan, Elías y otra más. Uno de los profetas, de los de antaño, de los de tiempo atrás. La predicación y la realización de la obra del reino provocaron un gran nerviosismo en la corte, en el reino de Herodes. Al igual que la gente de Nazaret que nosotros vimos hace 2 domingos atrás, Herodes se preguntaba por la fuente, como dice ahí el pasaje, de sus, ¿cómo decían que eran poderes? ¿Qué cosa? Poderes milagrosos.
poderes milagrosos. Es decir, ellos reconocían que había algo sobrenatural obrando en Jesús, pero no estaban dispuestos a aceptarlo. No estaban dispuestos a humillarse ante esos poderes milagrosos. Y sorprendentemente, mis hermanos, la conclusión de Herodes se acerca a la verdad. Jesús, Juan, los 12, Elías y los profetas permitieron que sus buenas obras los honraran. A ellos reconocieran que había algo en ellos, aunque no estaban dispuestos a someterse a lo que había detrás de ellos. Incluso sus enemigos, los enemigos de Jesús, de Elías, de los profetas, de Juan el Bautista, no pudieron negar esas obras que el Señor hacía a través de ellos. Es triste, ¿verdad? Cuando podemos reconocer el poder de Dios obrando a través de una persona, pero no estamos dispuestos a hacer lo que el Señor nos manda a través de esa persona. Eso fue lo que ocurrió con Herodes. Herodes se quedaba perplejo con Juan el Bautista. Herodes oyó hablar de las grandes señales que hacía Jesús, pero no estuvieron dispuestos a humillarse ante las palabras que acompañaban a esas señales, a esos prodigios, a esos milagros. La opinión generalizada del pueblo era que Jesús era un profeta. La gente lo veía así. Herodes, en cambio, estaba convencido de que Jesús era Juan el Bautista resucitado entre los muertos. No importa, ¿verdad? Y a partir de ahora se nos informa entonces que Juan ya había sido decapitado por Herodes. No sé si ustedes saben que este había sido un niño milagroso, Juan el Bautista, que había nacido de un sacerdote anciano, viejo, llamado Zacarías, y de su esposa Elizabeth. Eso lo vemos en Lucas 1, ahí usted lo puede leer. Que este hombre también había recibido la visitación, el padre del ángel, para decirle que desde el vientre de su madre Elizabeth habría de levantarse un gran hombre, que el mismo Jesús había dicho que de entre los hijos de los hombres no se había levantado un hombre más grande que Juan el Bautista. Eso lo dijo en Mateo 11:11. Es decir, un gran hombre. Pero Herodes lo había matado injustamente. Triste, mis hermanos. Juan era un gran hombre, de gran valor, de gran fibra moral. Pero con todo y eso, fue muerto. Herodes no lo era. Juan amaba a Dios y proclamaba con valentía la palabra de Dios. Herodes no lo hacía. Juan denunció el pecado y llamó a la gente al arrepentimiento y a un cambio radical de vida. Herodes, en cambio, asesinó a un hombre inocente, a un profeta de Dios. Lo atormentaba y con razón. La sangre de Juan el Bautista estaba en las manos de Herodes. Mis hermanos, no necesitamos defendernos si caminamos con Dios. No necesitamos utilizar métodos de violencia y coerción cuando representamos al Rey Jesús y extendemos su reino. No necesitamos hacer uso de la fuerza. Nuestras buenas obras nos honrarán ante los hombres, y nuestras buenas obras perseguirán a los que se opongan a nosotros ahora o en la eternidad. Aprendamos eso. Aprenda usted eso como cristiano. Que el Señor trabaje con su corazón para que usted también esté dispuesto, a pesar de la oposición, a hacer la obra de Dios. Pregunto, ¿qué se obtiene por servir fielmente a Dios? Número 2, algunos
tratarán de detenernos. Eso fue lo que ocurrió con Juan el Bautista. Versos 17 al 20, ¿lo puede leer conmigo? Marcos 6, 17 al 20. Ahora, mis hermanos, nos adentramos en los escabrosos acontecimientos que condujeron a la ejecución de Juan. Es una historia demasiado conocida de sexo, poder, orgullo, lujuria y venganza. Eso es lo que podemos ver allí. Es posible que Herodes fuera débil y paranoico, pero su esposa Herodías, esa sí era intrigante y despiadada. Esa mujer no se detendría ante nada, incluso prostituyendo a su hija. El divorcio, el adulterio, el incesto, la embriaguez, el baile sensual y el asesinato caracterizaban a los Herodes. Era un pecado con esteroides. ¿Usted sabe lo que es pecado con esteroides? Cuando un atleta compite, que toma ciertos medicamentos para tratar de sobresalir, pero a fin de cuentas lo descubre. Eso era lo que veíamos, o lo que se veía en la vida de esta familia de Herodes. Y en medio de todo eso había un hombre consumido por una conciencia culpable por no hacer lo correcto, que era Herodes. Herodes Antipas había conocido a su sobrina Herodías en Roma, según la historia. En ese momento ella estaba casada con su medio hermano Herodes Felipe, lo cual la convertía también en su cuñada. Esa era la condición en que vivía esta mujer. Evidentemente fue Herodes quien la sedujo, o ella a él, bueno, no sabemos. Ella dejó a su marido y se casaron. El marido de ella era el hermano de Herodes. Y eso fue un claro acto de adulterio y de bigamia. Levítico 18:16 prohibía eso. Y según algunos estudiosos, Herodes tenía herencia, familia de los macabeos, que era una línea de judíos que se habían levantado en el tiempo intertestamentario entre el último profeta del Antiguo Testamento y la venida de Cristo, un grupo de personas que se habían levantado, que los libros apócrifos narran esta historia. Y según la historia, pues Herodes era parte judío. Y Levítico 18:16 prohibía: no descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano. Es la desnudez de tu hermano. Y cuando habla de desnudez, no está hablando del aspecto de la ropa, sino de la relación sexual. No te puedes casar con la mujer de tu hermano. Lo prohibía. También Levítico 20:21 dice: si alguno toma a la mujer de su hermano, es cosa aborrecible, ha descubierto la desnudez de su hermano, se quedará sin hijos. Estaba prohibido. Esta era una situación de pecado que requería que el hombre de Dios, en este caso Juan el Bautista, hablara, no se quedara callado ante el pecado que nos arropa aquí en los frailes. ¿Usted es una de las personas que se queda callada? ¿Usted es una de las personas que deja pasar porque no quiere entrar en problemas con los vecinos? Usted hace mal si usted sigue esa corriente. Mire lo que le costó a Herodes, pero él no estuvo dispuesto a callarse. Él no estuvo dispuesto a dejar pasar para evitar problemas. Si usted es un cobarde como Herodes, usted tiene que arrepentirse en esta mañana. Si usted es lo que calla ante el pecado que nos arropa, usted tiene que arrepentirse en esta mañana. Usted ha sido puesto para hacer sal. Usted ha sido puesto para hacer luz. Usted ha sido puesto para hablar al pecado como lo que es pecado. Usted no puede quedarse callado por no tener problemas. Juan habló, nos dice la palabra, más de una vez. Marcos 6:18, ¿cómo dice?
que Juan le decía a Herodes, no fue una sola vez, le decía, y cuando le decía, eso le ofendió mucho a Herodías. Y también le causó problemas a su débil marido. Y por esa razón Herodes mandó arrestar y a encarcelar a Juan, aún sabiendo en su corazón que Juan tenía razón. Sorprendentemente nos dice la palabra que Herodes temía a Juan, pues sabía que este era un hombre justo y santo, y por eso lo mantuvo a salvo y siguió escuchándolo. Oiga bien, es terrible, mis hermanos, cuando nosotros seguimos escuchando algo que sabemos que está mal y en nosotros no hay un deseo para cambiar. Es un corazón endurecido. Ojalá que cuando nosotros escuchamos palabra de Dios real y efectivamente seamos movidos al arrepentimiento, porque si no estamos en la misma condición que Herodes. Herodes seguía escuchando a Juan, estaba muy perplejo por lo que le decía a Juan, le gustaba escucharlo, nos dice la palabra, temía a Juan, estaba fascinado con él. Juan, en cambio, no temía a los poderosos e influyentes. Se enfrentó con valentía a estos miembros de la realeza en su pecado. Y aunque Herodes no pudo evitar escuchar, este Herodes era demasiado débil, era demasiado pecador para obedecer el mensaje de Juan. Jesús y Pilato ofrecerán un contraste similar más adelante cuando nuestro Señor Jesús soporte su pasión y vaya a la cruz por los pecadores. Lo veremos más adelante. También Pilato estuvo dispuesto a lavarse la mano. La palabra de Dios nos dice que Herodes no sabía qué hacer con Juan, pero por desgracia su esposa Jezabel, o mejor dicho Herodías, pero es la misma Jezabel de los tiempos de Elías, el mismo espíritu, sabía exactamente Herodías lo que quería. Nos dice la palabra que Herodías, ¿qué cosa le tenía a Juan? ¿Qué cosa le tenía? Le tenía rencor. Y deseaba, ¿qué cosa? Matarlo. Pero su débil marido lo mantenía a salvo en la cárcel, por lo cual cualquier plan de asesinato tendría que quedar en suspenso. Todo lo que necesitaba Herodías era un momento oportuno. No podía hacerlo así por así. Tenía que esperar el momento oportuno. ¿Qué se obtiene por servir fielmente a Dios? Número 3. Algunos intentarán destruirnos. Algunos intentarán destruirnos. Eso lo vemos ahí en los versos 21 al 29. Hay un adagio que ha sido tomado de un libro en inglés que dice: no hay nada más peligroso que una mujer despechada. ¿Es cierto eso? Ustedes mujeres, ¿es cierto eso? No hay nada más peligroso que una mujer despechada. Herodías había sido condenada por Juan como mujer traicionera y adúltera. Lo lejos que está dispuesta a llegar para vengarse es realmente sorprendente. Y lo vemos acá en esta porción de las Escrituras. Nos dice la palabra que Herodes organizó una fiesta de cumpleaños para sí mismo. Los judíos consideraban las fiestas de cumpleaños como celebraciones paganas. Quizás de ahí es que también aprenden los testigos de Jehová no celebrar su cumpleaños. Pero no hay ningún mandato en las Escrituras que prohíba eso. Por eso nosotros celebramos nuestro cumpleaños. Amén. Porque no hay nada que lo prohíba. Pero en la cultura judía esto era considerado como algo pagano. Pero a Herodes no le importó lo que el pueblo judío viera como algo pagano. No le importó eso. Había invitado a la gente importante de su pequeño reino.
Nos dice la palabra que la hija de Herodías entra en la habitación llena, una habitación, imagínense, fiesta, alcohol, llena de hombres borrachos. Hay pocas dudas de que fue enviada por su madre. Hay pocas dudas de que Salomé, porque así lo narra la historia, Josefo, en los escritos de Josefo, dice que esta mujer esta jovencita se llamaba Salomé. No lo dice la Biblia, lo dice la historia. Y nos dice que esta mujer bailó de manera seductora y atrajo mucho las pasiones lujuriosas de estos hombres paganos, no regenerados, impíos, hijos del diablo. Lo más probable es que esta jovencita llamada Salomé fuera una adolescente. No estamos hablando de una mujer, una adolescente. Y la hija de Herodías y Felipe también era la hijastra y sobrina de Herodes. Tenga eso en cuenta. Hijastra y sobrina de Herodes. Así debajo cayó Herodías, la mamá. Le importaba a ella más la cabeza de Juan el Bautista que la dignidad y la reputación de su hija. Nos dice la palabra que la danza de Salomé complació a Herodes y a sus invitados. Y repitiendo el lenguaje que nosotros vemos en Esther, capítulo 5, versos 2 al 3, pronuncia Herodes un dicho proverbial que le obliga a conceder un generoso regalo por la actuación de Salomé. La impía ha utilizado medios impíos para conseguir lo que quiere, y en la misteriosa providencia de Dios lo consigue. No era que Dios se había alejado de Juan el Bautista, Dios permitió que esto ocurriera. Luego de danzar, Salomé se dirige a su mamá y le dice, ¿cómo le dice? Verso 24. ¿Qué pediré? Y la respuesta sin titubeos es la cabeza de Juan el Bautista. Nos dice la palabra que enseguida ella se presentó apresuradamente a decírselo a Herodes. No es de extrañar que Herodes se entristeciera. Acuérdese que Herodes admiraba a Juan el Bautista, aunque no hacía lo que Juan el Bautista le decía que tenía que hacer. Hay muchas personas que nos van a admirar, pero no van a hacer lo que nosotros le digamos. Eso ocurrió con Herodes y Juan el Bautista. Herodes se entristeció, pero él no tenía carácter. No tenía carácter. Él no podía permitirse el lujo de quedar mal ante sus invitados. Y por eso envía inmediatamente al verdugo y se decapita a Juan. La cabeza de Juan es llevada a Herodes. Esta la dirige a Salomé, quien se la da a Herodías. Está hecho. Juan está fuera del camino. Herodes temía desagradar a su esposa y quedar mal con los hombres, más que temer a Dios. Es triste que todavía siguen habiendo Herodes en nuestros tiempos, que no quieren quedar mal delante de los hombres, que prefieren quedar mal delante de Dios. Y es triste decir que existen hasta muchos cristianos, principalmente de la farándula, que prefieren transarse ante los hombres por no quedar mal delante de los hombres, pero sí quedar mal delante de Dios. Herodías, Juan el Bautista le caía mal a Herodías. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando Juan le hablaba tenía la razón. Juan le hablaba con razón.
y ella indirectamente lo sabía, no lo reconocía, lo sabía. Juan era una molestia para su conciencia, era un cáncer para su reputación, tenía que irse, así que su cabeza en una bandeja resolvería todos sus problemas, o al menos eso pensaba ella. Mis hermanos, ¿no es sorprendente que Juan el Bautista fuera declarado por Jesús como el último y más grande profeta? ¿No es sorprendente eso? El último y más grande profeta del Antiguo Testamento. Mi hermano, pero Juan no vivió más de 30 años. Fue un muchacho. ¿Cuántos pasan de 30 años acá? Levante la mano. Usted ha vivido más años que lo que vivió Juan el Bautista. Nunca realizó un solo milagro en su ministerio público. Su ministerio público duró un solo año. Mis hermanos, a los creyentes le pasan también cosas malas. A los creyentes también la vida es a menudo injusta y los justos sufrimos. ¿Usted no sabía eso? Apréndalo. Y sí, mis hermanos, a veces las cosas buenas le suceden a la gente mala. Pero nunca olvidemos que Dios ve, que Él lo sabe, que nuestras vidas, aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, está segura en sus manos. Nos dice Mateo 14:13, que es el texto paralelo a Marcos, que cuando Jesús oyó de esto, se fue de allí en una barca solo a un lugar desierto. No hay dudas, mis hermanos, de que Jesús estaba triste y herido y lloró probablemente. Y en Lucas capítulo 13, verso 32, Jesús le mandó un mensaje a Herodes. Si usted no lo ha leído, yo le invito a que usted lo anote, yo se lo voy a leer ahora. Lucas 13:32. Oiga el mensaje que Jesús le mandó a Herodes. Porque quizás ese Jesús que usted lee allí no es el Jesús que predican muchos predicadores hoy día. Oiga cómo dijo Jesús. Lucas 13:32. Mandándole un mensaje a Herodes. Y él les dijo, hablando Jesús, vayan y díganle a ese zorro, yo expulso demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día cumplo mi propósito. Vayan y díganle a ese zorro. ¿Usted creería que Jesús diría unas palabras así? Pues lo dijo, ahí está en la palabra. Mis hermanos, y más adelante, cuando los dos se encontraron, porque Jesús y Herodes se encontraron, en Lucas 23:8 al 9, el encuentro reveló esa tensión. Lucas 23:8 al 9 dice, al ver a Jesús, Herodes se alegró en gran manera, pues hacía mucho tiempo que lo quería ver por lo que había oído hablar de él, y esperaba ver alguna señal que él hiciera. Lo interrogó extensamente, pero ¿qué hizo Jesús? Pero Jesús nada le respondió, se quedó callado. Mis hermanos, pregunto en esta mañana, ¿cuál debe de ser nuestra actitud como cristianos ante el pecado, ante la maldad que nos arropa? ¿Una actitud pasiva? ¿Una actitud de no denunciar el pecado? ¿De no denunciar lo que está mal? ¿O una actitud de denunciar el pecado y hablarle a la gente así como lo hizo Juan el Bautista? Mis hermanos, lo que nosotros podemos aprender acá es que real y efectivamente cosas malas le pueden suceder a creyentes.
cosas malas pueden venir sobre nosotros por el simple hecho de hablar la verdad en amor. Pero no podemos amilanarnos, no podemos excusarnos para decir, no, yo no quiero hablarle a la gente de su pecado porque tengo otra forma de ganarme a esa persona. No, la Biblia no enseña eso. Y nosotros no tenemos libertad para seguir ese camino. No tenemos esa libertad para seguir ese camino. La muerte no puede silenciar una vida. Asesinar a alguien no pondrá fin al testimonio de esa persona. Si es necesario que nosotros suframos y muramos por la causa de Cristo, debemos de estar más que dispuestos a hacerlo. Porque callar ante el pecado es un grave pecado de parte nuestra. Mis hermanos, hoy nadie llama a su hijo Herodes. Y si alguien lo llama es un loco, no normal. Pero en cambio, millones de personas llaman a su hijo Juan. Millones. La lápida de uno puede servir de trompeta. Su tumba puede servir de megáfono de una vida bien vivida para la gloria del gran Rey cuyo nombre es Jesús. La historia, el mensaje de los mártires, como Juan el Bautista, como Sabihar de Pakistán, sigue sonando fuerte y claro. Estos siervos escogidos de Jesús son una maravillosa fuente de fuerza y ánimo. Y ninguno cumple mejor esa tarea que Juan el Bautista. Es posible de que Herodías haya recibido la cabeza de Juan en una bandeja, pero lo que sí es seguro, mis hermanos, que el Señor recibió el alma de Juan el Bautista en el cielo por toda la eternidad. Juan perdió su cabeza, pero Herodes, Herodías y Salomé perdieron sus almas. Al final, mis hermanos, no hay duda de quién ganó y quién perdió. Las cosas malas, mis hermanos, también suceden a verdaderos creyentes, pero grandes cosas le suceden a la gente piadosa que pone todo en juego, incluso su cabeza, en una bandeja por la verdad de la palabra de Dios y la gloria del nombre de Cristo. ¿Estaría usted dispuesto a seguir ese camino de sacrificio? ¿Estaría usted dispuesto a seguir ese camino de martirio? Si es así, les aseguro, mis hermanos, que en el cielo hay recompensas más grandes que las que usted puede obtener en esta tierra por negar la verdad del Evangelio. Estemos de pie, mis hermanos, y oremos al Señor. Clamemos a Dios que nos dé a nosotros también esa capacidad de estar dispuestos a entregarlo todo, si es necesario, por la causa del Evangelio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador.